Señor presidente, honorables senadores, señor contralor, ya completamos más de 10 horas de debate que es de gran interés para todos los colombianos. Este es un tema que trasciende los periodos de gobierno. Es un tema en el que el país lleva involucrado y debatiendo décadas. Y yo quiero comenzar por lo que tenemos hoy, después de esos años innumerables en los que el país habló de la necesidad de hacer una nueva refinería en Cartagena. Esa refinería se hizo por primera vez hace más de 50 años y estaba llegando a su punto de obsolescencia. ¿Qué quiere decir obsolescencia? Que empezaba a operar con grandes pérdidas, que no permitía generar los combustibles que el país demandaba y sobre todo tenía grandes deficiencias en términos de la calidad de esos combustibles. En buena hora el país tomó la decisión de adelantar ese proyecto, de sacarlo adelante. Y hoy hagamos un inventario de lo que tenemos. Tenemos una refinería que duplicó la capacidad de producción frente a lo que se tenía antes y se está aproximando día tras día a los 165.000 barriles por día. 97% de esos barriles valen más que el petróleo que se utiliza como insumo. Es decir, el factor de conversión, el aporte es del 97%. Antes estábamos en el 75%. Y algo muy importante. Todos los colombianos hemos tenido siempre un sueño, y es que podamos exportar productos con valor agregado. Ese ha sido el caso, por ejemplo, en el café. Siempre nos hemos quejado de que exportamos el café verde y que necesitamos poder darle más valor agregado y hacemos grandes esfuerzos. Pues bien, el petróleo que pasa por la refinería de Cartagena y que sale convertido en productos, en combustibles, tiene un margen de $17 por barril. Esos $17 siempre serán importantes, con el petróleo a 100 o a $120, pero son doblemente importantes cuando el petróleo está a $46, porque por cada barril que exportemos de crudo obtendremos $46, pero si exportamos combustibles vamos a obtener $17 más. De ahí la importancia de este proyecto, solamente desde el punto de vista cuantitativo y numérico. Pero hablemos de la importancia estratégica, de lo que representa para la seguridad energética del país. Que el país tenga plena tranquilidad de que nunca le van a faltar los combustibles. Puede que esa seguridad energética no esté definida de manera indeterminada en el tiempo. Por supuesto, son 165.000 barriles por día que llegará un momento en el que no serán suficientes. Y tenemos que pensar en la etapa siguiente. Esto es una carrera de relevos. Tenemos que pensar en el paso siguiente, en los proyectos que se requerirán, por ejemplo, para ampliar la capacidad en Barranca. Seguridad energética no es un concepto menor. Seguridad energética es un concepto de seguridad nacional. Seguridad nacional. ¿Esto qué significa? Que el país puede estar tranquilo, que no depende de unos factores externos que pueden ser cambiantes, volátiles, y que en un momento dado
en una geopolítica compleja, pueden significar un desabastecimiento de combustibles en Colombia. La seguridad energética es fundamental. Este proyecto llegó, además, en un momento en el que no solo era deseable, por todo lo que he dicho hasta ahora, sino absolutamente necesario. Este proyecto entra en operación plena este año, justamente cuando el país está enfrentando la caída de los precios del petróleo, la desaceleración de la economía global, el menor ritmo de crecimiento de los sectores exportadores por la problemática de Ecuador y de Venezuela. Y viene como una dosis de estímulo a la economía que es indispensable para mantener buenos resultados. Piensen, por ejemplo, en una dimensión muy simple. Se nos cayeron los ingresos por exportaciones de petróleo, se amplió nuestro desequilibrio comercial, tenemos hoy una situación de un déficit mucho mayor, y si no tuviéramos a la refinería de Cartagena operando plenamente, el país tendría una pérdida adicional en su balanza comercial de 1.500 millones de dólares al año. 1.500 millones de dólares al año. Esa sería la pérdida si no tuviéramos a la refinería de Cartagena. Nuestro déficit comercial aumentaría en 1.500 millones de dólares. Este año, y nos produce una enorme satisfacción, la industria va a ser el sector líder de la economía colombiana. Va a crecer al 8%. Ese crecimiento del 8% viene en buena parte estimulado por la refinería de Cartagena. De ese crecimiento del 8% de la industria, 6 puntos los da el proyecto de la refinería de Cartagena. 2 puntos adicionales el resto de la industria, que está atravesando por una fase de reactivación. Y lo vemos en muchos ramos de la industria. Las confecciones, los alimentos procesados, la industria de bebidas, la industria de los plásticos, la industria editorial, son sectores que están teniendo un renacer, en buena parte porque tienen ahora condiciones de competitividad más favorables. Pero para el crecimiento industrial, la refinería de Cartagena es fundamental. Este año nosotros esperamos crecer al 3%. Si no tuviéramos la refinería de Cartagena, el crecimiento sería de apenas un 2.4%. Eso ya denota la importancia macroeconómica de este proyecto. Aquí se ha hablado de las cifras del proyecto, de cuánto vale, de cuánto debe haber costado, pero hablemos por un momento de cuántos ingresos va a generar para que podamos dimensionar el tamaño de la refinería de Cartagena. Solamente el petróleo que va a pasar por la refinería y los productos que van a salir, el valor de esa producción anual es de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares, el valor de la producción que va a salir de la refinería de Cartagena. Obviamente, eso tiene costos, el petróleo que se está utilizando para cargar la refinería. Pero queda un margen, queda un flujo de caja libre que se estima en 500 millones de dólares al año. Reficar ha calculado que en 11 años se pagará la inversión y esta refinería tendrá una vida útil muchísimo mayor. Una vida útil que, si pensamos en la refinería vieja, puede ser de hasta 50 años. Pero no exageremos, que sean 35 años. Quitémosle 11 años de repago de la inversión y de su deuda, nos van a quedar 24 años de ingresos netos. Entonces, esto para decir, es un proyecto estratégico de seguridad energética, de seguridad nacional, de alto valor económico. ¿Cuánto vale la refinería de Cartagena? ¿Cuánto vale?
si se hace la valoración que se ha sugerido, que sugirió el senador Duque. Ecopetrol ya ha adelantado esa valoración y quiero explicar por qué. Las empresas colombianas hoy tienen que reportar sus estados financieros bajo una nueva normatividad que se llama las NIF. Es una nueva normatividad. Las NIF obligan a que en los estados financieros se valoren los negocios en función del valor presente de su flujo futuro descontado. Entonces el ejercicio ya lo tuvo que hacer Ecopetrol. Y esa valoración obviamente es sensible a cómo se va a comportar este margen de $17 por barril hacia adelante. Eso tiene un gran signo de interrogación, son pronósticos de los expertos en temas de hidrocarburos. La tasa de descuento es relevante para traer ese flujo al presente. Por eso hay un rango que va de 7.000 a 9.000 millones de dólares. Entonces, eso vale la refinería de Cartagena. Aquí entonces entra el tema de la reclamación y los costos. Por el hecho de decir que la refinería tiene ese valor, no podríamos caer en el inaceptable error de pensar que CBI no tiene una responsabilidad, porque la refinería debió haber costado mucho menos. Es decir, una cosa es su valor de mercado hoy en día y otra cosa es la promesa que hizo CBI de cuánto debería haber costado esa refinería. Y esto no se puede malinterpretar. El decir que la refinería tiene un valor de 7.000 a 9.000 millones de dólares no se puede malinterpretar como que el país, porque aquí está el país unido, no tiene un derecho para reclamarle a CBI. Porque no solo pudo, sino que debió haber costado mucho menos. Y aquí yo comparto plenamente la indignación que hay. Una cosa es que esto sea un buen negocio, que sea importante para el país, pero otra cosa es que haya costado mucho más de lo que en su momento dijo CBI. Y el país está indignado con eso. Y no nos podemos equivocar, honorables senadores. Este debate debe tener un único foco. Un único foco. Unir a todos los colombianos alrededor de esta causa. La reclamación a CBI, la demanda arbitral a CBI. Hay suficiente evidencia, tanto en la etapa precontractual como en la etapa contractual, de los errores que cometió CBI. El documento, que ya es público, que contiene la demanda arbitral, es un documento contundente, detallado, que explica uno a uno los elementos sobre los cuales está basada esa reclamación. Y como aquí se ha dicho, está tasada en como mínimo 2.000 millones de dólares. Pero por supuesto puede ser más si se incluye la necesidad de resarcir a Ecopetrol por los costos en los que incurrió directamente Ecopetrol y Reficar como propietario, los costos del dueño y el lucro cesante, porque pasaron unos años en los que el proyecto pudo haber estado generando ingresos. No nos puede quedar la menor duda de que CBI es el culpable de esta situación. Es el culpable de esta situación. ¿Por qué? Porque aún en las etapas precontractuales, CBI hizo una proyección de costos que dijo que reflejaba con confiabilidad lo que iba a costar este proyecto, los 3.777 millones de dólares, más o menos 10%. Es decir, para que fuera contratado, planteó una cifra que a la luz de los acontecimientos de hoy no era real. Dijo que se encargaría de atender todas las necesidades del proyecto como si fuera el propietario.
cosa que no ocurrió. Y a lo largo de estos años de ejecución de la etapa contractual, pues fue quedando en evidencia que su desempeño dejaba mucho que desear. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacer cuando se empiezan a detectar los problemas de CBI como contratista? ¿Qué hacer? Yo aquí quiero hacer una reflexión. Nosotros somos funcionarios públicos. Somos funcionarios públicos de esos que enfrentamos los retos sin dilaciones, sin tratar de sacarles el cuerpo, sin decir ese problema no es nuestro y podemos mirar para otro lado. Cuando en el 2011, a finales del 2011, por primera vez, estando en la Junta Directiva de Ecopetrol, el doctor Juan Carlos Echeverry como ministro de Hacienda y quien les habla como ministro de Minas y Energía, fuimos advertidos por Reficar de que se estaba gestando ese desfase entre la ejecución programada y la ejecución real del proyecto. Tuvimos que entrar a buscar soluciones. Se presentó un problema, hay que buscar soluciones. No hay que sacarle el cuerpo, hay que buscar soluciones. Las soluciones que se presentaron en ese momento fueron de diversa índole. La primera, se le pidió al doctor Javier Gutiérrez que citara a Bogotá al presidente de CBI y sostuvimos una reunión que es muy importante hoy en el acervo probatorio porque mostró desde ese momento no solo el inconformismo, sino la firme decisión de no aceptar esos retrasos. Hacer la conexión con lo que se le dijo a CBI en ese momento, a la luz de los resultados finales, es fundamental para que CBI no diga que no fue advertido. Y afortunadamente, los detalles de esa reunión están completamente transcritos y constan en las actas de la Junta Directiva de Ecopetrol. Fue advertido CBI que el gobierno y Ecopetrol no aceptaban esos retrasos. A lo largo del año 2012, que yo he llamado el año en el que la relación con CBI hizo crisis, se hicieron evidentes más y más desfases. Y procedimos en varios frentes. Y quiero aquí decir algo muy importante. Esta fue la voz unánime de los 9 miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. Aquí no hubo diferencias, que un miembro dice una cosa y el otro dice otra. Hay deliberación, las actas reflejan las opiniones de unos, de otros, pero al final las decisiones son siempre la misma. ¿Qué decisiones se tomaron a lo largo del año 2012 para enderezarle el rumbo al proyecto? La primera, se le pidió al equipo jurídico de Reficar que buscara renegociar el contrato y aumentar las penalidades por el incumplimiento. Lo obvio, si hay retrasos, penalidades más severas frente a esos retrasos. Se le pidió al equipo jurídico de Ecopetrol que buscara reducirle, y de Reficar, que buscara reducirle el alcance al contrato con CBI para poder proceder a subcontratar a otras empresas que pudieran tener un mejor desempeño. Se le pidió al equipo jurídico que buscara definir un plazo perentorio para que el proyecto fuera terminado. Esos fueron temas recurrentes de la Junta Directiva durante el año 2012. Cambios en el contrato. Cambios en el contrato con CBI. Segundo,
Teniendo la necesidad de contrastar la información que venía de Reficar para tener una fuente alternativa, la Junta Directiva de Ecopetrol decidió contratar a la empresa consultora Jacobs para que le presentara mensualmente a la Junta Directiva de Ecopetrol un informe sobre el avance del proyecto y la Junta se pudiera formar su propia opinión sobre el plazo y el verdadero costo. Tercero, se le pidió por parte de la Junta Directiva de Ecopetrol, insisto, unánimemente, a Ecopetrol que designara una fuerza élite de Ecopetrol para que se fuera a Cartagena a vigilar y a monitorear el comportamiento del contratista y asegurar una mejor ejecución. Allí fue cuando se incorporó Reyes Reynoso, no como presidente de Reficar, sino como el líder de esa fuerza élite que se fue a Cartagena en representación de Ecopetrol para reforzar el equipo. Cuarto, la Junta Directiva de Ecopetrol, y esto debo decirlo con total sinceridad, expresó inconformismo sobre la administración de Reficar. Consideró que Reficar no tenía la capacidad para manejar un contratista como CBI y que era necesario producir un cambio en la administración de Reficar. Y además, que era absolutamente indispensable que esa administración de Reficar estuviera ubicada en Cartagena. Ese cambio se dio en noviembre del 2012. Estos fueron todos los ajustes que se hicieron durante el 2012. Al final del año, el equipo jurídico de Reficar advirtió que después de múltiples intentos, la firma CBI no estaba dispuesta a modificar el contrato, que no le cambiaba ni una coma al contrato, que era un contrato que traía de atrás, que le daba a CBI unas condiciones que Ecopetrol quería cambiar y se dijo, CBI no acepta una modificación al contrato y la modificación no puede ser unilateral, la modificación tiene que ser entre las dos partes. En ese momento entra en discusión la posibilidad de rescindir, de dar por terminado el contrato con CBI. No se pudo modificar el contrato, por ende, lo conveniente es pensar en cambiar de contratista. Actuando diligentemente, Ecopetrol y Reficar contratan a una firma experta, Bechtel, hizo referencia al senador Iván Duque. Y Bechtel presentó una propuesta que en ese momento decía que la refinería, terminarla, tendría un costo de $8.000 millones, muy superior al estimado que se tenía en ese momento con CBI. Pero además implicaba dar por terminado el contrato con CBI, entrar en un litigio con CBI, entrar en una fase de suspenso del proyecto, que hubiera tenido un costo muy grande en términos de la fecha final de terminación, y que tenía una característica adicional, y es que en el contrato de empréstito que se había firmado con el Exim Bank de los Estados Unidos, se había dicho que unos préstamos que originalmente eran a 12 años, si el proyecto se paraba, tenían una cláusula de aceleración y los empréstitos había que pagarlos en 4 años. Condición que hubiera generado, pues, un gran costo para Ecopetrol. Entonces, ante esa realidad, la alternativa de reemplazar a CBI por otro contratista no era viable. Todos estos cambios produjeron los efectos deseados. La
renovada administración de Reficar, el monitoreo de la mano de Jacobs, las decisiones de mejorar el control a la ejecución por parte de CBI, y lo que venía siendo un ritmo de avance muy bajo, de apenas el 1% al mes, cuando en teoría había sido el 4% del proyecto mensual, logramos normalizarlo a comienzos del 2013. Y en ese momento hubo tranquilidad, hasta que, como se ha relatado aquí, en julio del 2013 vino el evento asociado a la huelga, que suspendió durante 6 meses las actividades. Entonces, lo que todo este relato refleja es que tan pronto se detectó el problema, se actuó por parte de la Junta Directiva de Ecopetrol. Y algo que quiero destacar, decidimos hacer cambios en la Junta Directiva de Reficar y enviar a 2 personas que habían estado en la Junta Directiva de Ecopetrol a la Junta de Reficar, los doctores Hernando José Gómez y Henry Medina, para que nos ayudaran a reforzar desde allá la ejecución del proyecto. Es por esa época que se comienza a hablar de la necesidad de ir preparando el caso para la demanda arbitral. No quiere decir que el acervo probatorio ya estuviera completamente construido. Quiere decir que ante la imposibilidad de cambiar el contrato, era necesario empezar a pensar en la reclamación. Pero los elementos finales para la reclamación, pues solamente se vinieron a conocer a lo largo del tiempo. Y por eso esa reclamación se presentó a mediados del año pasado, haciendo referencia ya a los costos reales, a la promesa de valor original y a todos estos elementos que se han mencionado hoy y que hacen parte de la demanda arbitral. Esa demanda arbitral es parte del derecho comercial, es un procedimiento que existe para dirimir diferencias de carácter comercial o contractual. Se pueden calificar de diferente manera, pero es una instancia para solución de controversias y es la instancia necesaria para que se pueda producir ese resarcimiento. Eso no excluye las demandas o denuncias del tipo penal. Si la administración de Reficar o de Ecopetrol consideran que hay evidencia que caracteriza un tipo penal, pues se pueden iniciar las acciones de tipo penal. Pero es obligatorio buscar la solución de controversias entre las 2 partes, como dice el derecho comercial, y la solución de diferencias de tipo contractual a través de los instrumentos que están pactados por las partes. En este caso, un tribunal de arbitramiento, habiendo surtido una etapa de arreglo directo que no tuvo éxito. Todo nuestro foco está puesto en esa reclamación. Esa reclamación, no nos podemos llamar a engaños, es una reclamación que nos debe unir, porque acá, como lo decía el senador Robledo, nadie se puede intimidar por los extranjeros. Ese no es nuestro talante. Nosotros somos orgullosos de nuestro país y defendemos los intereses de Colombia por encima de cualquier otra consideración. Y aquí están los intereses de Colombia primero, independientemente de los intereses partidistas, políticos, de oportunidad de coyuntura. Es Colombia la que tiene que defenderse frente a un contratista que incumplió con su promesa de valor. Y Ecopetrol y Reficar han procedido de acuerdo a las reglas que habían sido pactadas. Consideran los abogados, lo dijo el doctor Laverde, que hay un caso fuerte, pero tenemos que reforzarlo con los trabajos de los peritos,
con la evidencia, con la documentación, con todas las pruebas, porque es de gran importancia para Colombia. ¿Cuánto será ese laudo? Es un terreno especulativo. Está en manos de los abogados que representan los intereses de Ecopetrol y que representan los intereses de todos los colombianos, porque todos los colombianos estamos igualmente indignados con esta situación, con CBI. Hay pruebas suficientes de cómo fue procediendo de una manera que no reflejó los intereses de su cliente, en este caso Reficar. Entonces, honorables senadores, aquí lo que está de por medio es un proyecto que, sin entrar en la historia, tuvo un contratista que aparentó una cosa y resultó otra. Y a ese contratista no debemos darle y cederle ningún espacio. Otra cosa es que el proyecto sea muy importante, que el proyecto tenga un alto valor, que el proyecto para Colombia hoy sea no solo estratégico, sino necesario para el éxito de nuestra economía, y muy diferente el que tengamos el espacio y la oportunidad de litigar y de reclamar ese exceso de costo en el que incurrió CBI. Aquí se ha mencionado la palabra corrupción, y yo quiero detenerme brevemente acá. Si en la contratación de CBI, de los equipos, de los servicios, aparece evidencia de corrupción, nosotros somos los más interesados en que de la mano de los entes de control se pueda identificar ese comportamiento, pero sobre todo se pueda sancionar. Si hay corrupción, hay que ir tras de ella, y para eso Reficar y Ecopetrol, lo han dicho acá, han dispuesto equipos enteros para colaborar con los organismos de control, para hacerle seguimiento a todas las personas que pudieran estar involucrados en esos procesos de contratación. Pero eso no se puede confundir con el trabajo de los funcionarios públicos, porque aquí yo sí quisiera, senador Robledo, decir que en Colombia existe una categoría de funcionarios públicos que no entra en sus categorías, que no son ni bobos ni vivos, son personas como Juan Carlos Echeverrio, como yo, como muchos otros, que entregamos nuestra vida al servicio público. No buscamos enriquecimiento de ninguna clase, no buscamos honores de ninguna categoría, lo que queremos es ser buenos servidores públicos, que actuamos diligentemente, que si hay un problema no nos excusamos y dejamos de asistir a la junta directiva. Vamos allá a ver qué se puede hacer, cómo se enfrenta dentro de los recursos que hay, dentro de las posibilidades que hay, a tratar de hacer la mejor tarea para Colombia, para construir este país. No entramos en esas categorías simplistas de bobos o vivos. Entramos a la categoría de los servidores públicos diligentes, desinteresados, comprometidos con Colombia, buscando el progreso de todos los colombianos. Y quiero decir esto, tener la refinería de Cartagena en el estado actual en operación es el mejor servicio que le podemos prestar a Colombia. ¿Cuál sería el debate en esta plenaria si aquí tuviéramos 3 o 4 mil millones de pesos enterrados en la refinería de Cartagena, convirtiéndose en chatarra en medio de un pleito, teniendo una deuda de casi
4.700 millones de dólares. ¿Cuál sería el debate? La negligencia de haber dejado que el proyecto no siguiera, de tener la chatarra oxidándose en Cartagena. No sería este el debate. No sería el debate sobre la reclamación a CBI. Sería el debate sobre los funcionarios que no hicieron su tarea. Aquí, en medio de las circunstancias, el mundo no es perfecto. El mundo está lleno de imperfecciones. En medio de esas imperfecciones, como que le salga a uno un contratista malo, hay que buscar la mejor solución. Y esa es la que nosotros buscamos. Y quiero decir, esto no es un tema personal. Aquí hay gente muy seria. En todo momento del tiempo, en la Junta Directiva de Ecopetrol, hubo 9 personas pensando estos problemas y llegando siempre a las mismas conclusiones. Siempre. Y no es que en una junta haya sido el doctor Echeverry o el doctor Cárdenas o el... No. La indignación, el desagrado con CBI es el sentimiento de todos. Pero no nos podemos quedar en las emociones, tenemos que ir a las soluciones. Y esas fueron las soluciones que nosotros le propusimos a Ecopetrol y a su vez Ecopetrol a su filial Reficar y que fue introduciendo a través del tiempo. Ese es nuestro talante. No es el talante de los bobos ni de los vivos. Es el de los servidores públicos comprometidos con resolver problemas, pensando siempre en el bienestar de los colombianos. Gracias, señor presidente.